Muy buenos días a todos. De verdad quiero agradecer en nombre del CERLALC esta amable invitación a analizar, a discutir con ustedes el tema de la libre circulación del libro, gracias a la Secretaría General de ALAD y a la oficina de Mercosur, del alto representante de Mercosur, porque creo que en buena hora se reinicia este debate en el marco de, como decía el secretario general, la organización primera de la integración en América Latina, que hizo esfuerzos en su momento, y este es un tema que un poco se había dejado medio olvidado, y vale la pena esto de resucitarlo, porque las transformaciones que está viviendo el sector del libro son muy grandes. La representante de UNESCO hablaba, vamos a conversar sobre eso, no en esta primera charla, esta tarde tenemos otra conversación sobre nuevas tecnologías y el mundo del libro, que podríamos profundizar en algunas de estas. Esta mirada a la libre circulación del libro que les vamos a plantear aquí está muy centrada en el libro impreso, que es sobre lo que tenemos cifras de cómo se está moviendo en la región. Pero déjenme antes contarles un poco sobre la institución que yo represento, el CERLALC. El CERLALC es un centro de categoría 2 de la UNESCO, así nació en el año 71 por un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la UNESCO. Hoy del CERLALC hacen parte 19 países de América Latina de habla española y portuguesa, más España y Portugal. Y es interesante porque en el momento en que la UNESCO decidió promover la creación de estos centros en el mundo, si mal no recuerdo, se estaban planteando la creación de 6 centros. América Latina no estaba en la lista, entre otras cosas. Fueron por los azares de la geopolítica. La guerra del Medio Oriente, la guerra de los 6 días, impidió que se crease uno en Arabia Saudita y se hizo el lobby necesario para que viniera América Latina. Pero quiero destacar es que de esos 6 centros que UNESCO promovió entonces, el único que sobrevive es el CERLALC. Y ya llevamos 45 años en esta tarea. También es destacar que el sector del libro es el único que en América Latina tiene un organismo intergubernamental que promueve todas las actividades alrededor del mismo, y eso pues le da cierto valor a lo que hacemos. Yo dispongo de 45 minutos, voy a poner mi cronómetro. No los quiero cansar con cifras, ¿cierto? Aunque es importante que pasemos por las que hemos construido para este estudio con la ayuda de ALAD. Entonces, entremos en materia. ¿Esto cómo funciona? Hay que prenderlo. Creo que hay que prender. No, es que había que encenderlo. Perdón. Bueno, el tema de la libre circulación es un tema que ha acompañado al mundo desde hace muchos años, y obviamente la UNESCO, en su tarea casi que fundadora, tuvo como norte la promoción de la libre circulación, y creo que hay un instrumento multilateral que es de gran valía, como es el Acuerdo de Florencia, que fue una forma de buscar que los gobiernos del mundo llegaran a un consenso sobre la importancia de la libre circulación de los bienes y servicios culturales. Un acuerdo bastante ambicioso que tuvo un protocolo adicional en el año 76. Creo que construyó las bases de lo que es la libre circulación del libro en buena parte del mundo y en particular en la región. Este acuerdo fue reforzado por las acciones que se emprendieron desde la ALADI en los finales de los años 80, para generar lo que yo llamaría como un pequeño acuerdo de Florencia regional, que fue este acuerdo en su momento el acuerdo de alcance parcial de integración sobre circulación de bienes y servicios culturales, que de alguna manera también uno siente que fortaleció esas actividades. Y uno, si hace una mirada al mapa de la libre circulación en América Latina, uno podría llegar a conclusiones muy rápidas. El libro, hay un desarme arancelario total en la región para que circule el libro. Creo que no hay, el único país que tiene un arancel nominal, tema de política económica, para el libro es Chile.
tiene un arancel nominal del 6%, pero la preferencia arancelaria es del 100% en todos los casos. Entonces, práctica libre circulación. Hasta en gravámenes impositivos al consumo de libros, el único país que tiene IVA para el libro es Chile, de los miembros de ALAD y Mercosur. En América Latina persiste otro país que tiene IVA al comercio del libro, que es Guatemala. Pero lo más interesante de todo lo que ha pasado en la región en estos años, echemos una mirada como histórica a cifras, es cómo ha evolucionado ese comercio exterior. Voy a arrancar con América Latina como para pintar ese panorama. Si ustedes miran, estamos hablando del año 2005. Podemos ir hasta un poco más atrás. Fíjense ustedes que en el año 1990, como mencionamos ahí, las importaciones de libros en América Latina eran de 262 millones de dólares. Para el año 2015 habían llegado a 1.012, después de pasar por el 2008 por 1.327 millones de dólares. El comercio se expandió fuertemente. Las exportaciones, por su lado, en el 90 eran de 93 millones de dólares. En el 2005 llegaron a 418 millones de dólares. En 2008 lograron subir hasta, ¿cuánto? 521 millones de dólares, y para 2015 hubo otra caída, llegaron a 302 millones de dólares. ¿Qué nos está mostrando esto? Que ha habido una dinámica importante en el comercio del libro, que fluctúa de acuerdo a la situación económica de los diferentes países. El punto de inflexión más importante en los últimos años es la reciente crisis financiera global, que marcó una caída de todos los indicadores en el comercio del libro. Aquí pueden ver algunos países cómo han evolucionado entre el 95 y el 2015, y qué es destacable aquí. ¿Cuál es el país que mantiene como un crecimiento sostenido en las exportaciones de libros? México, que le pasan de 90 y algo a 173, pero sobre México podemos hablar en detalle de por qué ese comportamiento. El resto de países, ustedes ven que hay una caída significativa. Destaco, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia tiene, después de tener un pico en exportaciones en el año 2005 de 124 millones, el año pasado llegaron a 41 millones de dólares. Un caso igual se podría aplicar a Chile. Otro país que está emergiendo interesante en el mercado de exportaciones de libros, Perú, pero lo miraremos en detalle en un momento. En importaciones, el comportamiento la caída es menos leve, pero hay una efectiva caída en la mayor parte de los países, con algunas excepciones. Aquí marcamos, por ejemplo, Perú y básicamente Perú. Miremos, para nosotros hacer este análisis de la libre circulación, ¿qué es lo que construimos? Con la ayuda de la Secretaría General de ALADI, nos enviaban las bases de datos de comercio, que en algunos casos la complementamos con información proveniente de Naciones Unidas para países que no tenía la base de datos todavía tenía algunos vacíos. Entonces, mire, y comparamos 3 años, el 2000, el 2007, y escogimos el 2007 como el punto de inflexión antes de la crisis financiera global, y el último año, el 2015. Fíjense ustedes que de los 13 países de ALADI y Mercosur, las exportaciones en ese periodo pasan de 336 millones de dólares en el 2000, suben a 507 millones de dólares en el 2007, y hay una caída significativa en el último periodo para llegar en el año 2015 a 285 millones de dólares. ¿Qué fenómenos pasaban ahí? Si uno quisiera destacar, ¿quiénes fueron los que más cayeron? La caída más fuerte, evidentemente, es la de Colombia. Colombia pasó de tener 93 millones de dólares en exportaciones en el año 2000, llegó a casi 187 millones de dólares en el año 2007 y cae a 40 en el año 2015.
Otra caída significativa es la de Chile, que exportaba 41 millones de dólares en el año 2000, para el año pasado fueron 5 millones de dólares. Argentina pasa de exportar 50 millones de dólares en libros a 27 millones en el periodo. ¿Quién emerge con algo interesante aquí? Perú. Perú pasa de 11 millones de dólares en exportaciones de libros en el 2000, llega a 37 en el 2007 y cae a 19 en el 2015. Y si ustedes miran la línea de México, es más o menos, se sostiene 177 millones de dólares en el 2007 y 174 millones en el 2015. Una anotación muy importante hay que hacer. Cuando nosotros hablamos de exportaciones de libros, tenemos que tener cuidado acerca de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque el comercio del libro tiene dos facetas. Una, exportamos servicio editorial, exportamos producto editorial, es decir, una editorial colombiana, argentina o chilena imprime, edita los libros de algunos de sus autores y los exporta a otros países. Pero en América Latina ha habido un flujo de comercio muy fuerte a lo largo de la historia relacionado con la venta de servicios de impresión de libros para editores extranjeros. Y la gran fortaleza, hay que decirlo, de países como Colombia y Chile en su momento, radicó en que eran exportadores fundamentalmente de servicios de impresión. En algún momento se habló de Colombia como potencia editorial. Eso tenía tanto de largo como de ancho. Uno podría estimar que buena parte, si no cerca de la mitad de las exportaciones colombianas de libros eran exportaciones de servicios de impresión, que arancelariamente no hay forma de diferenciarlas, van por la misma partida arancelaria. En España, por ejemplo, el comercio exterior español sí es fácil dilucidar qué es exportación de servicios gráficos y exportación de producto editorial. Pero eso mismo que estoy hablando de Colombia se aplicaba a Chile. Es que hay que recordar que a comienzos de los años, en los años 90, buena parte de los libros que se consumían en Argentina eran impresos en Colombia o en Chile. Muy buena parte en Colombia, lo mismo que buena parte de las revistas que circulaban en Argentina estaban impresas en Chile. Entonces, aquí han pasado fenómenos que ya lo vamos a ver más adelante, donde se están sustituyendo estas exportaciones que hacían nuestros países. México, detengámonos en México. El auge de México como exportador de libros está muy vinculado a la firma del TLC con Estados Unidos en el año 95. Y buena parte, no sabemos qué porción, está relacionada con exportaciones de servicios de impresión desde México hacia Estados Unidos. Si ustedes ven en el documento, el peso relativo del destino a Estados Unidos en las exportaciones mexicanas es bastante alto. Importaciones de libros, ¿qué pasó en estos años? Muy rápidamente. Vamos de... No, antes... las importaciones pasan de 870 millones de dólares en el año 2000, llegan hasta 1.192 millones de dólares en el año 2007 y caen a 876 millones de dólares en el año 2015. ¿Dónde están las caídas más significativas? Argentina, 143 millones de dólares importaban libros en el año 2000, 41 en el año 2015. Y esto puede estar muy relacionado con menor compra de servicios de impresión en el exterior. Eso puede ser una de las explicaciones. Caídas importantes, ¿qué más? México se mantiene, pero hay incrementos notables en las importaciones. Por ejemplo, al azar, cualquier país. Perú, 30 millones de dólares importaban el año 2000. Las importaciones para el año 2015, 78 millones de dólares. Una caída significativa.
en las importaciones. Venezuela importaba 71 millones de dólares en el año 2000. Llegó hasta 233 millones de dólares en importaciones en el año 2007 y se han reducido a 4 millones en el último año. Este comportamiento del comercio, y pensemos en las importaciones, y ya que hablamos de bibliodiversidad, de incremento de la diversidad cultural, cuando uno ve caídas tan significativas en las importaciones de libros en países de la región, uno podría decir que lo primero que se está afectando, y caída en las exportaciones también, es la bibliodiversidad. Quiere decir que la oferta disponible en las librerías de nuestros países para el consumidor final cada vez está más limitada. Pero eso lo podríamos discutir también más adelante. Miremos el tema de la balanza comercial, muy rápido. Yo originalmente tenía con colorcito, pero solo quiero destacar una cosa. Si analizamos el periodo 2000 a 2015, solo 3 países han tenido balanza comercial positiva a lo largo del periodo. Fíjense que todos tienen signo negativo. El único caso era Colombia, que la tenía de 51 millones de dólares en el 2000, 126 en el 2007, pero ya para el año 2015 registra balanza comercial negativa. Chile solo tenemos balanza positiva en el año 2000. Y tengo otro país que no... Uruguay, que en el año 2007 registró balanza positiva. Este cuadro que lo quiere mostrar, los países de ALADI y Mercosur tienen una balanza comercial negativa de 534 millones de dólares en libro en el 2000 y de 590 en el 2005, que se redujo en el periodo relacionado con la crisis global. Entremos en el tema que más me interesa que veamos. El destino y el origen de este comercio. Si miramos las exportaciones de libros, fíjense ustedes que en el año 2000 tenemos... En el año 2000, el 61% de las exportaciones de libros que mencionamos se dirigían a los países de la subregión, países de ALADI y Mercosur. Para el resto de América Latina, el 10%, y hacia Estados Unidos, el 25%. Los otros países tenían un peso que hay que destacar ahí. España, que suponemos que es con el que compartimos lengua y posiblemente mercado, representaba solo el 1.1% de las exportaciones de los países, de las exportaciones de libros de nuestros países. En estos 15 años, ¿qué pasó? Grave. El comercio intrarregional se deterioró significativamente. Fíjense ustedes que para el año 2015 solo el 42% de las exportaciones van dirigidas a los países de la región. América Latina, el resto de América Latina sube un poco a 15%, Estados Unidos aumenta significativamente y ese peso relativo de Estados Unidos como destino de las exportaciones tiene un solo nombre en la práctica, es México. Son las exportaciones mexicanas, que podemos hablar de ellas otro poco. Pero vemos entonces claramente que hay un deterioro del comercio intrarregional en las exportaciones. Miremoslo desde el lado de las importaciones. Contrario a lo que pasa con el destino de las exportaciones, el origen de las importaciones en América Latina es fundamentalmente, mientras que el 61% en el 2000 se originaban, los destinos eran los países de ALADI, en el tema de las importaciones solo era el 33.4% de las importaciones se originaban en los países de ALADI. ¿Quién tenía otra fuerza? Estados Unidos con el 31%
es el 21, pues que el color, el 21.8% se originaba en Aladi, mientras el 61% de las exportaciones tenían por destino países de Aladi, solo el 21.8% de las importaciones tenían ese origen. ¿Cuál es el más fuerte proveedor en este caso? España. El 33% de las importaciones de libros de la región provienen de España, en el 2000. Para el año 2015, el peso relativo de los países de Aladi en el origen de las importaciones cae significativamente, ya es solo el 14%. España también reduce su participación. Estados Unidos se mantiene. ¿Qué pasó ahí? Esto es de alguna manera especulación que habría que entrar a mostrar. Esta dinámica que está mostrando es cuál es la dinámica del comercio de servicios de impresión. Porque buena parte de... Entonces miren ustedes, los invito a que ese pedacito que en la gráfica era el 4.4% más uno, era el 5.4% en el año 2000, que eran las importaciones de libros provenientes de China y Hong Kong. Fíjense que esa porción pasa a representar en el año 2015 3, 4, casi el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de ese comercio del que les hablaba hace un rato, que estaba representado por servicios de impresión, el que tenían mucha fuerza Chile y Colombia, está siendo sustituido en la región por la importación desde China y Hong Kong, Corea inclusive, pero se trata fundamentalmente de compra de servicios de impresión. No estamos hablando de producto editorial propiamente dicho. Cuando hablamos de compra de servicios de impresión, estamos diciendo que un editor situado en Bogotá, en Buenos Aires, en Montevideo, encuentra que es más competitivo mandar a hacer sus libros en China, Hong Kong, traerlos y desde aquí distribuirlos por el mercado regional. Eso está pasando en todo el mundo. El peso relativo de China en el comercio mundial de libro ha crecido de una manera significativa en las últimas décadas. Bueno, ya teniendo este panorama, miremos cómo se ha movido la participación del comercio intrarregional en estos años. Entonces, aquí surgen cosas interesantes sobre las que podríamos conversar más adelante. Fíjense que para el año 2000, aquí en este cuadro está graficado, está descrito cómo participan las exportaciones y las importaciones de cada país entre el 2000 y el 2015 en el total del comercio de libros. Y uno ve el deterioro que hay en la participación de la región como proveedor. Si analizamos las importaciones, fíjense que, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el año 2000, las importaciones de libros intrarregionales representaban el 25%, pasaron a ser el 7%. Pero está más o menos, se ubican que deben estar alrededor del 20 y pico %. En exportaciones es evidente que es muy fuerte el peso relativo del comercio intrarregional, como se demostró, pero en algunos países es mucho más alto. Y quería hacer una referencia al caso de México. Fíjense que México, en las exportaciones, solo el 27% es comercio intrarregional y pasan al 25% en el 2015. No hay una variación significativa. Cae la participación en las importaciones desde la región, que eran 12% en el año 2000, pasan a 4% en el 2015. Y México, insisto, tiene mucho que ver con el tránsito de libros como servicios de impresión con su socio comercial Estados Unidos. Pensemos entonces en ya no más cifras y hablemos de qué está pasando en este.
Traigo una cita que me produjo mucho, me pareció muy atractiva. Si ustedes miran el año eh, en que se esbozó, 1892, un congreso literario que hubo en Madrid, era el embajador, un embajador en ese momento, una reunión que hubo sobre acerca de los servicios que en el desempeño de su cargo pueden prestar los cónsules para mayor seguridad del comercio de libros y obras artísticas. Fue citado por Juan José Millás en un artículo hace algunos meses en la revista Letras Libres. Parecía interesante porque en 1892 estaban haciendo referencia a que el diccionario castellano es nuestro mejor tratado, la Academia Española nuestro mejor Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo traigo a colación en el sentido de que ese anhelado mercado común del libro, ese espacio iberoamericano del libro, es un sueño trazado desde muchos años, que lo aprovecharon en su momento más efectivamente los españoles. El éxito de la industria editorial española, la presencia de España en las importaciones de libros en América Latina no es un caso fortuito, no es un caso del azar. Aquí hay una política pública, hay una estrategia empresarial claramente diseñada para ese logro. Entonces lo traigo a colación como para... Miremos que eso está desde ese entonces, estamos hablando de eso. Reflexionemos sobre lo que está pasando en la región. Miren, oferta editorial. Si ustedes, al repasar nuestro documento, pueden ver cifras muy fuertes, porque si algo tenemos en la región es que hay una dinámica del sector editorial impresionante como productor. Yo les refiero allí como el registro de títulos, estoy hablando solo de los países miembros de ALAD y Mercosur, pasó de 63.000 títulos en el año 2000 a casi 200.000 en el año 2015. Para ponerlo en términos así, de esos que pueden generar titular, en el 2000 se registraban 170 títulos diarios en los países de ALADI. Para el 2015 eran 533 títulos diarios. Entonces uno tiende a decir, aquí se está produciendo muchísimo. En los 3 últimos años, tradicionalmente América Latina, sumada toda, no llegaba a ser la mitad de la cantidad de títulos editoriales que se producían en España en un año. Desde hace como 3 o 4 años ya superamos esa cifra. Se producen más en América Latina que en España. Entonces, hay oferta nuestra, tenemos, y tal vez en demasía. Ligado al crecimiento, al desarrollo tecnológico. En el año 2007, solo 4 de cada 100 títulos que se registraban en América Latina se registraban en formato digital. Para el año pasado ya 22 de cada 100 títulos se registran en formato digital. Para los que no estén familiarizados, ¿qué es el registro? En casi todos los países existe un mandato, una norma legal, buena parte administrada por las bibliotecas nacionales, en casi todos los países, en otros por las cámaras del libro, como 4 o 5 países en América Latina, en que se lleva un registro juicioso de si yo voy a hacer un libro, acudo a la agencia del ISBN y pido que me den un código que será que me servirá de alguna manera para comercializar y para muchas otras actividades. Ese es el registro del que les estoy hablando, no estoy hablando de venta, ni nada de eso. Cuando digo que 4% de los títulos editoriales se registran en formato electrónico, es eso y nada más, no tiene nada que ver con las ventas. Sobre eso podremos hablar un poquitito esta tarde, porque hay mucha especulación sobre el tema. ¿Qué más se destaca en América Latina en estos días? Ya les hablé de la biodiversidad afectada por la crisis, el comercio está cayendo. Quiere decir, como muy bien anotaba el secretario general hace un rato, que se molesta cuando las librerías no encuentran ciertos títulos. Uno dice, ahí está pasando algo. Y vuelvo a mi mismo discurso. Yo recorro la región visitando las ferias del libro y reuniones de editores y la frase clásica es: trate de conseguir un libro de un autor uruguayo en una librería bogotana y hágalo el mismo ejercicio con todos los países. ¿Quiénes de nuestros autores están en todas partes?
los que han tenido la fortuna, y no todos, de pasar por el tamiz de una editorial española que tiene una red de distribución por toda la región. De resto es muy escaso que un autor nuestro, distintos a los del boom o de los recientes booms que ha habido en la región, pueda tener presencia en las librerías. Otro elemento significativo, el peso que está ganando la edición universitaria en nuestros países. Y ese está muy relacionado con la reunión que ustedes van a tener esta semana aquí. Aquí está Zairi Carr, que representa a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina. Yo creo que hoy hay países en que entre el 20 y el 25% de la producción editorial, del registro editorial, corresponde a edición universitaria. Y lamentablemente es de las que menos circula entre los países de la región. Ese es un asunto clave para política pública. En promedio en América Latina cerca del 10-12% de todos los libros que hay, que se están produciendo, están relacionados con conocimiento técnico y científico generado en nuestras universidades, que sería muy valioso fortalecer esa circulación entre nuestros países. ¿Qué otra cosa está floreciendo en América Latina? La autoedición. Las menores barreras de entrada a editarse, está disparando el tema de los autores que se editan ellos mismos, piden su registro editorial y tratan de ingresar al mercado, aprovechando muchas cosas. Aquí puede haber muchos de egotecas, de que la facilidad de producir, de hacer su libro, pues yo ya no necesito ni siquiera imprimirlo, simplemente, y existen 1000 sitios en el mundo que le ofrecen servicios muy baratos de este tipo, pero también el mercado editorial está mostrando cómo en Estados Unidos muchos de los autores de los autoeditados están surgiendo grandes bestsellers que no han sido escuchados, obras que no han sido escuchadas por la industria editorial tradicional. Ahí hay un espacio, pero hoy casi el 11% de lo que se registra en las agencias del ISBN son libros autoeditados. El otro tema es la edición independiente, que uno la ve florecer. La edición independiente nace, se mantiene en la región, pero en los últimos años hay un florecimiento de esa edición en todos nuestros países. Yo suelo contar que uno llegaba a los países y se encontraba una cámara del libro. Hoy en día yo me digo que me puedo encontrar 2 y hasta 3 cámaras del libro, o hasta 4, como dice Boris, en la región, porque hay la industria tradicional local. Otros países que tienen hasta una cámara especial de las multinacionales vinculadas al sector. Otra donde están los editores independientes de mayor recorrido histórico. Y emergen nuevas organizaciones de los súper independientes, los muy alternativos, hay de todo, con nombres hasta muy vistosos. Traigo a colación solo porque me encanta La Furia de los Libros, por ejemplo. Y son grupos que están ganando interlocución con el Estado en la definición de políticas públicas hacia el sector. Entonces, ojo con la edición independiente, porque digamos que en términos del número de títulos editados puede que no represente una gran porción del mercado, puede que en términos del valor de su oferta no represente un gran valor, pero ahí está la biodiversidad que tanto anhelamos, esa diversidad cultural que transite por la región. Ahí es donde podemos encontrarla y requiere gran estímulo. Si hablamos del mundo del libro, yo soy un predicador optimista. Digo que América Latina, esta es la tierra de promisión, si queremos hablar de libros, por ese mercado maravilloso que tenemos. Y no gasto mucho tiempo en decir cosas como la industria editorial multinacional, ¿dónde tiene puestos sus ojos con respecto al mercado del libro? América Latina. Es que usted pocos lugares podrá, en pocos
espacios del mundo encontrará un mercado de 600 millones de habitantes que ha sido aprovechado de alguna manera tímidamente por la industria española. Pero son 600 millones de habitantes, está creciendo esta población joven fundamentalmente frente a un mundo que se envejece. Hoy casi, no sé, alrededor de la tercera parte de los latinoamericanos tienen menos de 34 años de edad. El sistema educativo se está expandiendo rápidamente en los niveles que no habían sufrido expansión. La educación secundaria está creciendo aceleradamente y ni se diga la educación superior. Entonces, aquí hay espacio para crecer para el sector editorial muy fuerte y podría uno agregarle elementos nuevos. Piensen en el bono demográfico del que tanto se habla. América Latina es una región en que en los próximos 20, 30 años tendrá la mayor parte de su población en la población activa económicamente. Eso implica que hay posibilidades de crecer en mercados relacionados con todas las industrias culturales. Entonces, volvamos a la libre circulación. Cuando hablamos del sector, decíamos, mire, arancelariamente esto está desarmado. Pueden existir problemas, como lo anotó muy bien el alto representante del Mercosur, coyunturales, decisiones que toman los países por razones económicas puramente, que les toca frenar una u otra cosa. Pueden existir algunos obstáculos para arancelarios, trámites administrativos que entorpecen la actividad comercial, pero cuyo valor puede ser que en el fondo no sea tan significativo. Sobre eso, instituciones como estas pueden trabajar aceleradamente. Pero si usted piensa en verdad en el mercado del libro, ¿dónde está la gran barrera? Es transporte. Transporte y la red de distribución. Cuando América Latina hace, no sé, antes de los 90, las compañías de transporte hasta las navieras eran propiedad del Estado, pues había mucha facilidad para que el gobierno estableciera ciertas tarifas preferenciales, hasta la famosa tarifa postal reducida. Hoy en día buena parte de esos organismos que eran del Estado desaparecieron. Entonces hay que generar otro tipo de acuerdos que faciliten en este mundo del libro impreso que las mercancías viajen con más facilidad. Que esto pasa por tener los que llaman regímenes de importaciones menores, facilitar ese tipo de cosas. Pongo en el documento un ejemplo que me parece que es muy interesante. España, la Confederación de Cámaras del Libro, tiene un acuerdo firmado con Iberia que les permite, y se renueva cada año, tarifas preferenciales para viajar con sus productos editoriales a América Latina, para que sus autores, sus empresarios viajen con tarifas reducidas a las ferias del libro y a eventos comerciales, para que el libro circule más fácilmente en las fronteras españolas mismas. Recuerdo siempre en un evento en la Feria de Guadalajara hace unos años, en un foro de editores, se le pregunta un joven, un editor independiente, contaba cómo un pedido, él tiene sede en España y sede en México. Un pedido que le hacen desde Colombia a la sucursal de México, tuvieron que rechazarlo y decirle al tipo, no, haga el pedido a la sucursal española. Le salía significativamente más barato llevar sus libros desde España hasta Bogotá que desde México hasta Bogotá. Entonces hay un tema sobre el que podemos trabajar. Transporte, podemos actuar sobre él. Pero ¿cuál ha sido el gran problema de la industria? Es la red de distribución. América Latina no ha podido consolidar a lo largo de estos años una forma de distribuir. Forma sí, es la debilidad de la red de distribución realmente. Y pensemos en las librerías. Es que los uruguayos, los chilenos y los argentinos pueden vivir en el paraíso si estamos hablando de librerías, porque son sociedades que han tenido una tradición librera muy fuerte. Pero si usted mira un poco más hacia el norte de la región, el tejido librero de nuestros países es
muy débil, concentrado básicamente en las muy grandes ciudades. Ese es un obstáculo fundamental para la circulación del libro, algo que la política pública tiene que pensarlo. Pero yo, si me voy a buscar, si queremos buscar culpables o reflexionar sobre cómo cambiar este mundo del libro, uno tiene que pensar que de la circulación del libro, uno tiene que pensar que en la estructura empresarial del sector se encuentran muchas de esas debilidades y sobre ellas también podemos actuar con mucha fuerza desde la política pública. Nuestras industrias editoriales son industrias relativamente, en términos internacionales, muy pequeñas. Grandes casas editoriales en América Latina ya prácticamente no quedan, fueron absorbidas por capitales multinacionales en buena parte. La última que sobrevivía de las grandes editoriales de América Latina, una colombiana de gran trayectoria en el mercado, fue adquirida el año pasado por Penguin Random House en buena parte y por Santillana en otra porción del mercado. Necesitamos fortalecer, no sé, la formación de empresarios para el sector, la formación de actores en el mundo del libro. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el cambio tecnológico, la política pública tiene que incidir en cómo generar alianzas entre editores de la región con los emprendedores tecnológicos de la región. Pero si vamos a los temas más grandes, traían a colación ahorita la pregunta que hacemos ahí, traducir y coeditar, comprar derechos de autor. Miren, nuestros editores van a las ferias del libro internacionales, con todo respeto, la mayor parte a tratar de vender los libros que tienen. Pero aquí no hay una intención como la que tuvo desde sus inicios la industria editorial española en la estrategia internacional. ¿Qué hacen los editores españoles? Van a las grandes ferias internacionales del libro, estoy hablando de Frankfurt, Londres, Nueva York, a comprar derechos. Derechos no para España. España es un mercado minúsculo, para el mercado en español. Y ese ha sido como la fortaleza de la industria editorial española. ¿Por qué no lo podemos hacer desde los países de la región? Si se gestan instrumentos de política pública que construyan ese tipo de alianzas, puede ser muy posible. Pero si yo voy y compro derechos de autor en el mercado internacional, ¿qué tengo que tener atrás? Una capacidad de traducir esos libros, de traducir y llevarlos por toda la región. Aquí hacemos ensayitos de traducción y de fondos públicos de traducción, pero son muy pequeños frente a las posibilidades que tiene el mercado. Yo sé que Brasil tiene su plan de apoyo a las traducciones, México lo tiene, Argentina, creo que todos los países algo. Sí, hacen un concurso cada año y premiamos a que 5 o 10 proyectos editoriales los traducimos. Pero mire, si usted suma todas las traducciones que hacen los países de América Latina, yo creo que no le llegan a ser la 20ª parte de la cantidad de traducciones que hace en un año la industria editorial española. Hay un reto muy grande. Entonces, ir a comprar derechos de autor en el mercado internacional para traducir es un tema de músculo financiero también. Y por eso es que decimos que hay que generar alianzas entre los países para esto. Y el camino puede ser la coedición. La coedición es un mecanismo poco explorado, poco explotado por nuestros editores. Yo traigo a colación un caso que tenemos en el CERLAL. El CERLAL administra desde finales de los años 70 un proyecto que se llama Coedición Latinoamericana de Libros para Niños y Jóvenes. Son 8 o 10 editores de distintos países que se ponen de acuerdo, escogen un título, de pronto traducen, diseñan el libro y cada uno en su país imprime ese libro. Traigo el dato de, si yo sumo los libros que estos señores, estos 8 editores han vendido a lo largo de los años en las compras públicas para bibliotecas públicas y escolares, puede llegar a los 6, 7 millones de ejemplares con un proyecto de este tipo. En la edición universitaria, por ejemplo, que está floreciendo, la coedición se presenta como una herramienta fundamental.
Perdón que yo no quiero pasarme de mi tiempo. Voy rápido. Este es un tema fundamental, visibilidad. Cuando decimos nuestros libros no circulan adecuadamente, es que nadie sabe qué producimos, nadie sabe dónde está. El CERLAL viene trabajando desde hace varios años en predicar otro asunto, es hagamos catálogos nacionales de la oferta editorial. Construyamos una plataforma digital donde lo que produce la región se vea. Y damos pasitos más o menos firmes en este campo. Por ejemplo, nosotros asesoramos a las agencias nacionales del ISBN, en la parte técnica y este tipo de cosas, y el CERLAL diseñó en su momento un software para hacer el registro editorial. En este momento estamos terminando la actualización, una nueva versión de ese software que termina en un módulo que permite construir un catálogo de la oferta. Y el catálogo de la oferta ya no es el mamotreto impreso que era típico en las librerías, casi que el directorio del ISBN. No, hoy en día el catálogo editorial es una herramienta digital muy, digamos, ya inventada, no hay que requiere simplemente que haya información básica importante, bien diligenciada, pero es responsabilidad fundamental de los editores. Y les cuento cosas como esta. Hace unos años en Brasil intentó construir un catálogo de este tipo, de la oferta editorial. Se trajeron el registro ISBN a ese catálogo, a ese supuesto catálogo, casi 1 millón de títulos. Pero esa información hay que validarla porque no es el registro. Hoy en día para hacer un catálogo digital yo tengo que tener, ojo, tengo que tener la carátula del libro, tengo que tener datos más detallados del autor, comentarios, reseñas, bueno, 1000 cosas. Lo que llaman los metadatos del libro es información de quién es, de los editores. 6 meses después, 1 año después de ese 1 millón de títulos que se pretendía llevar a ese catálogo, no habían sido validados por los editores más de 2000, 3000 títulos. Hay un reto grande, que yo sé que es costoso. Si yo trato de construir un catálogo con la oferta editorial de América Latina, de los países de ALADI, yo puedo llegar por solo los últimos 15 años, casi 1 millón de títulos, porque tengan en cuenta una cosa, ese concepto de oferta viva editorial, eso ya no existe. La oferta viva hoy es todo lo que sea susceptible de ser digitalizado. Por lo tanto, un catálogo de estos tendría una fortaleza, una posibilidades muy grandes. Bueno, para cerrar, cambio tecnológico, esa es una preocupación de todos, lo hablaremos ahorita en la tarde. Pero nosotros creemos que en el cambio tecnológico está buena parte de las claves de mejorar la circulación del libro en América Latina. ¿Por qué? Porque si nuestro obstáculo principal es el transporte, por el alto costo que tiene, creo que cada día la tecnología ayuda más a que obviemos eso. Pues está inventado todo ya. Digamos que en términos de costos todavía puede ser relativamente elevado, pero a la vuelta de muy pocos años estas tecnologías de impresión por demanda, por ejemplo, van a ser de muy fácil acceso el precio final. Nosotros lo venimos ensayando con producción editorial del CERLAL, acabamos de sacar un manual de edición, no viaja uno solo de Colombia en papel. Hemos hecho acuerdos con el que quiere, un país quiere 50 ejemplares de ese manual, se le envían los archivos digitales y los imprimen en su país. Y estamos hablando de circulación de libros impresos. Porque, y solo para cerrar, porque es para matar el fantasma, casi que yo quería empezar con eso. Y esta tarde empezaré con ello. No estamos en la discusión del libro impreso versus libro digital. Ese es otro tema. En este mundo, hoy, el peso relativo fundamental lo tiene todavía el libro impreso. En un país como Estados Unidos, que es el líder en Estados Unidos y Gran Bretaña,
son los líderes en la incorporación de estas tecnologías del libro electrónico y apenas estamos en los primeros pasos. Hoy en día el libro electrónico en Estados Unidos debe representar alrededor del 20% del mercado en valor. Lo mismo pasa en Inglaterra. Pero si usted va a América Latina, ¿cuál es el peso relativo de las ventas de libros digitales en el mercado total? Si llega al 2%, estoy siendo muy exagerado. En España debe estar alrededor del 5 o 6%. No quiere eso decir que, ojo, para allá vamos. Si usted me pregunta a mí, el libro digital va a ocupar el mercado, lo va a ocupar en muy buena parte, pero estamos dando pasitos apenas en ese campo. Y la gente sigue leyendo fundamentalmente hoy en papel. Pero es que un cambio de estos no se da tan rápido, pero sí tenemos que prepararnos para ese camino. Y lo último es que yo sí creo, como decía el secretario general, de la importancia de este evento que marque como un punto de partida para que entre todos construyamos y ayudemos a los países a construir unas políticas públicas que fortalezcan este campo de la libre circulación del libro en la región. Y creo que una revisión del acuerdo regional sería muy interesante para incorporar, como igual pienso que se debería revisar los otros instrumentos multilaterales de libre circulación para que incorporen el terreno de lo digital. Si pensamos que acuerdos como la Convención de UNESCO del 2005, estos acuerdos deben tener un horizonte de mediano y largo plazo, hay que empezar a incorporar todos estos temas en esa tarea. Yo creo que podemos conversar ahorita otro ratito sobre el particular y les agradezco mucho la atención y bueno, buen día.